saludo. Hoy es la sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Santo Espíritu. Hace más de un siglo fue Sociedad del Liceo, donde hubo, antes de ser Sociedad del Liceo, la primera escuela de niños negros pobres. Y el liceo es también una sociedad importante, porque cuando en el siglo XIX se materializa la voluntad de asociación en Cuba y muy específicamente en Santo Espíritu, hemos hablado de otras sociedades de su fundación en Santo Espíritu, hablamos la del siglo XIX, pero esta, a la que me voy a referir, es la más importante sociedad de mulatos y negros de principios del siglo XX en esta ciudad. Recuerden que hablamos una vez de la Unión, Sociedad de Negros y de Mulatos, que hablamos del Progreso, también Sociedad de Negros aislados. ¿Por qué lo digo? Porque, aunque específicamente eran los blancos aquellos que estaban dotados para poder participar en sus actividades, hubo ciertos mestizos que pudieron establecer un contacto, un vínculo con esa sociedad a partir no del color de su piel, sino del dinero que tenían. Y eso es una historia larga, aún cuando fueran los blancos los que predominaran en el asunto del espacio y de todas las actividades de esa sociedad. Pero vamos un poquito atrás. Esta sociedad es el efecto también del siglo XIX. ¿Y por qué lo digo? Es la primera sociedad del siglo XX para negros y mulatos. Pero el siglo XIX, en sus finales, marca el desarrollo de la guerra del 95, la disolución de algunas sociedades, la tregua que la guerra impone para el establecimiento de actividades sociales, en fin, todo eso marcó también una capacidad que tuvo el espirituano de reflejar, de madurar su idea, de detener el propósito festivo, social y cultural y preparar otros proyectos. Porque cuando hablé de la Unión, hablé de la sociedad más importante de negros y mulatos del siglo XIX en Santo Espíritu, pero aparecieron otras, la Armonía y otras más, porque fueron muchas las sociedades existentes en Santo Espíritu en el siglo XIX y fundamentalmente en el siglo XX, y esta, la que aquí radicó, fue la más importante sociedad de negros y mulatos del siglo XX espirituano, a principio. Porque, ¿qué sucedió? Que aquellos que habían formado parte de las sociedades de instrucción y de recreo en Santo Espíritu a finales del siglo XIX, al diluirse la actividad social, festiva, práctica de estas sociedades, se integran entonces aquí, en el liceo. Era un espacio que le había pertenecido desde antes, porque recuerden que fue la primera escuela de niños negros y pobres. Y aquí se estableció, era un espacio que lograron reconstruir a favor entonces del sentido de asociación que manifestaba un sentido de asociación. ¿Cómo fue? Importantísima esta sociedad, importantísima porque fue la primera sociedad de negros y de mulatos. A partir del siglo XX, tengamos en cuenta algo que es esencial. Salón para bailar, salón para encontrarse y otros espacios más que tiene este lugar, que sirvieron también de aulas, porque aquí también se desarrolló un sentido de superación de los niños, de las personas adultas, y que tenían, fíjense qué nombre tenía el nombre de liceo, un nombre que se fue extendiendo luego a otras formas de la vida social en el país. Y me llama la atención que las sociedades de instrucción y recreo de mulatos y negros en Cuba, inmensamente, en la mayoría, tenían como nombre el Progreso. Detrás de esto hay un subtexto,
que no es difícil de analizar. Sin embargo, aquí, en Santo Espíritu, se denominó como el Liceo, que es un espacio para la superación de personas, sobre todo en el estatuto medio de la sociedad y de la enseñanza. Pero aquí el liceo sirvió para todo, para superar personas, fue escuela y fue lugar de baile, y fue el lugar que encontraron negros y mulatos para hallarse. Lamentablemente, no siempre la sociedad consiguió esa fortaleza, porque si bien la sociedad del siglo XIX, en la que aparecieron las sociedades de instrucción y de recreo, fue aislacionista, también el siglo XX expresó su lamentable voluntad de segregación. Y no solamente los blancos segregaron y excluyeron a los negros y mulatos, sino que también los negros y los mulatos confrontaron su capacidad de aparente desarrollo en la sociedad espirituana y comenzaron a segregarse negros que ya no querían a los mulatos, mulatos que no se sentían bien entre los negros, y aparecieron luego otras sociedades a las que nos podemos referir más adelante, porque fueron muchas las sociedades de instrucción y de recreo. Ahora, esta sociedad es importante porque si el año 1901 decreta esa voluntad de ascender en la escala social, no podemos dejar de tener en cuenta que todos esos años, hasta el triunfo de la Revolución, constituyeron espacios de desarrollo, de voluntad, de expresión de esta sociedad, por donde pasaron las mejores orquestas, donde estuvieron los más consagrados músicos y artistas y poetas, donde se fortaleció el sentido de la patria, donde ninguna efeméride importante dejó de ser tenida en cuenta. También porque muchos de los que habían participado en la guerra del 95 integraron la voluntad de asociación aquí en el Liceo. Una sociedad que vivió más de 60 años, pero una sociedad que por su riqueza puede seguirse hablando de ella puede seguirse hablando, pero mientras tanto no podemos olvidar que forma parte de nuestra memoria.